vascular, capítulo 15, y distensibilidad vascular del sistema arterial y venoso. Entonces vamos por la arteria. La arteria es poco distensible. Esto les permite, esta distensibilidad les permite acomodarse al gasto pulsativo del corazón y superar las pulsaciones. Las arterias son más fuertes que las venas y tiene que haber bastante presión para que se expanda, ¿no? Si vemos la anatomía de la arteria, vemos que primero sus fibras son mucho más gruesas, ¿no? Sus tres capitas son mucho más gruesas, son elásticas. ¿Y cómo reconocemos en caso de que haya un corte? ¡Pum! Tiene un pulso pulsátil intermitente. Entonces, si comparamos con las venas es 8 veces más veces distensible que una arteria. Y a la mínima subida de presión se expande full. Si nosotros vemos las capas de una vena, primero son delgaditas y funcionan como reservorios de sangre. Pueden almacenar de medio a 1 litro extra de sangre, o sea, de 500 a 1000 mililitros, sin que incremente realmente la presión. Funcionan como la bomba venosa y si se corta, las podemos distinguir porque el sangrado es continuo. Ahora hablemos de la complianza o capacitancia. Esto es la capacidad, de almacenamiento que tiene un vaso, o sea, cuánto aumenta el volumen en una presión dada. En otras palabras, cuánto puede aumentar el volumen almacenado por cada milímetro de mercurio, o todavía, más parafraseado, cuánto volumen extra cabe en un vaso cuando aumenta la presión, ¿vale? Entonces vamos a ver, descartando, tenemos dos fórmulas, una que es un poco más directa y una cuando tenemos datos. La más directa es que complianza es la diferencia de volumen sobre diferencia de presión. Y esta fórmula se usa cuando tienes cuánto cambió el volumen o cuánto cambió la presión. Pero la otra fórmula de la complianza, y la que da lo mismo, es complianza igual a distensibilidad por volumen. Y es cuando tenemos estos datos, obviamente, ¿no? Cuando conoces el volumen inicial y la distensibilidad del vaso. OCAS. Entonces, si aplicamos la distensibilidad en la vena, sabemos que es 8 veces más distensible que la arteria y puede almacenar un volumen de 3 veces mayor. Entonces, la complianza de la vena, 8 por 3, matemáticas, 24. 24. Entonces, otra cosa, ¿qué significa entonces esto? ¿Qué significa que tenga 24 de complianza la vena? Esto significa que si aumenta 1 milímetro de mercurio, la arteria va a aumentar una unidad de volumen. Pero la vena, si aumenta 1 milímetro de mercurio, la vena va a aumentar 24 unidades de volumen. Loquísimo. Entonces, ahora vámonos con el cuadro. Curva de volumen y presión. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí tenemos la presión y aquí tenemos el volumen acá abajo. Y esto lo que nos quiere decir es que para una presión media, que es la de 100, o sea 120 y acá abajo 80, y la media es 100, para una media normal de 100, la arteria tiene que tener un volumen de 700 mililitros. Y así está bien, ¿no? Cuando esta arteria no tiene un llenado correcto y baja a 400, instantáneamente ni siquiera solo por una diferencia casi de 300, ni siquiera es mucho, enseguida la presión de la arteria, ¡pum!, va a caer, como ven, a 0. Pero esto no pasa en la vena, porque la vena maneja primero valores altísimos de volumen. Maneja de 2000 a 3500 mililitros. ¿Ok? Entonces maneja volúmenes súper altos y esto ayuda, cuando hay una transfusión de sangre, porque al transferir sangre no hay una alteración de la presión y se necesitan muchos mililitros para aumentar siquiera 5 milímetros de mercurio. Pero si hablamos específicamente de cómo afecta el sistema simpático en la arteria y en la vena, el sistema simpático aumenta el tono. O sea, que aumenta el volumen porque hay una mayor contracción. Y esto es muy útil en las hemorragias, porque se contrae, disminuye la complianza y funciona, y esto hace que haya una mejor perfusión a los órganos dianos, que sería cerebro, corazón y riñones,
a pesar, a pesar de haber perdido el 25% de blood, de sangre. Y también tenemos la complianza, lo que se le llamaría diferida o relajación por estrés, que funciona tanto como si aumenta o baja el volumen de sangre. Esto nos dice que, digamos, bueno, como dije, aumenta o baja el volumen de manera súbita. En este caso hablamos de que aumenta, ¿ok? Entonces, digamos, si aumenta el volumen de manera súbita, aumenta la presión de golpe, pero a los minutos u horas este se adapta y el músculo liso se relaja. Esto es muy útil para una transfusión o pérdida de sangre, o sea que pum sube, pero al rato ya se estabiliza de nuevo, o pum baja y ya se estabiliza de nuevo. Ahora hablemos de la distensibilidad. Sinceramente son un poco equivalentes la complianza y la distensibilidad, sin embargo pues tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? Digamos, la distensibilidad es la capacidad que tiene vuelta de expandirse el vaso. Esta es la capacidad de almacenamiento, es la capacidad de expandirse. Entonces, primero la fórmula de la distensibilidad igual a complianza sobre volumen. Si aumenta el volumen, va a haber mayor presión. Pues bueno, aquí dice que no depende de la presión, sino realmente depende del grosor, del músculo liso, del colágeno, de la fibra. Las pulmonares son 6 veces más distensibles que las sistémicas, incluso la arteria pulmonar. O sea, todo el sistema pulmonar que vimos, ¿no? Arteria pulmonar, vena pulmonar, 6 veces más distensibles que las de la sistémica. Entonces 3, ya vimos esa parte, vamos con 4. Ahora hablemos de las pulsaciones y de la amortiguación. Primero, digamos la fórmula de las pulsaciones de pulso o presiones por pulso, no me acuerdo cómo se dice. Presión de pulso, perdón. Para la presión de pulso es volumen del gasto cardíaco sobre complianza del árbol arterial. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué nos dicen las pulsaciones y amortiguación? Que primero las arterias no son tubos rígidos, son distensibles. Y el flujo no se detiene en la sístole. La aorta manda la sangre en la diástole. ¿Qué quiere decir esto? Hay un proceso donde hay un corazón, justo aquí, donde cuando el corazón se contrae, la sangre se acumula en esta parte. Y cuando el corazón se relaja, la aorta se presiona y envía la sangre. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, las arterias no son tubos rígidos, son distensibles y la energía que se almacena en la sístole, con energía se refiere pues que a esta como que elasticidad que se almacena aquí para como que enviar la sangre luego. A eso se refiere, justo lo que acabo de explicar ahorita. Primero, el pulso es pulsátil, luego en los capilares se volverá casi continuo. Esto primeramente porque el capilar necesita un flujo estable y continuo para hacer la difusión o la hematosis. Y por eso casi no se siente el pulso, ¿no? Y además, digamos, al principio es pulsátil, ¿no? Pum, pum, pum. Y mientras más se aleja, casi no se siente. Esto depende, digamos, casi de 2 factores, de la resistencia y de la complianza. Esto está mal, no son inversos. ¿Ok? Y ahí está. Esto depende de la resistencia y la complianza. Y justo aquí dice, a mayor complianza proximal y mayor resistencia distal, mayor amortiguación del pulso. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero que mayor complianza proximal, o sea, la mayor capacidad de almacenar de la aorta hace que se amortigue este pulso, ¿no? Y vaya así. Pero digamos aquí pues no hay resistencia porque hay mayor superficie y menor resistencia, ¿vale? Lo que vimos en capítulos anteriores. Pero casi en los capilares hay bastante resistencia. Y al haber bastante resistencia, esta resistencia crea y mejora la amortiguación para que cuando venga el flujo no se sienta, ¿no? Y por eso se vuelve continuo. Y amortiguación es el producto resultante de la resistencia por la complianza. En caso de hipertensión, es importante saber que, es importante saber porque, digamos, en hipertensión la complianza va a bajar, la presión sistólica va a subir, la presión de pulso va a subir y esto va a generar una peor amortiguación. Por lo tanto, pues, hipertensiones, ¿no?
Luego, hablemos aquí. Sabemos que la presión de pulso, digamos, a ver, el corazón, la aorta, tienen la sístole una presión de 120 milímetros de mercurio, en la diástole una presión de 80, y si sacamos la diferencia entre estos dos, conseguimos la presión de pulso, o sea, 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y esta está como que puede ser afectado. Puede ser afectado o puede estar como que, ¿cómo se dice? Correlacionado como que con dos factores, ¿no? Uno que sería el volumen sistólico y otro que sería la complianza del árbol arterial. En este caso estábamos hablando como que si hay un mayor volumen sistólico y una menor complianza, ¿no? Pero principalmente es como que esos dos factores así normales, ¿no? Porque hay alteraciones acá abajo que vamos a ver. Pero si hay digamos, por ejemplo, hay un mayor volumen sistólico, o sea, una mayor sangre que le llega al corazón, habrá mayor sangre dentro de la arteria, aumentará la presión de pulso casi al doble, así aumentará la presión de pulso bastantísimo, mejor dicho. Y ya sabemos la fórmula pues del gasto cardíaco, que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y si aumenta el volumen sistólico aumentará el gasto cardíaco, ¿no? Aquí está, pues decía, ¿no? Si hay un mayor ingreso a la arteria, allá habrá una velocidad de eyección del ventrículo, ¿no? Y también está redirigido como que por la complianza. En este caso, si hubiera una menor complianza del árbol arterial, las arterias estarían rígidas, generando la arterioclerosis, y la arterioclerosis haría que la presión de pulso se aumente al doble, justo lo que vimos acá. Y aquí tenemos los diferentes tipos de casos. Estos dos son normales, cuando están en 120-80. Pero, digamos, aquí ya vimos caso de la estereoclerosis, ¿no? Las arterias se volverán más rígidas y esto aumentará la presión de pulso al doble. Por lo tanto, miren, por eso dice aquí llega hasta 160. Durísimo la presión. Luego tenemos la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es pues la válvula está estrecha y sale mucha menos sangre, por lo tanto disminuye la presión de pulso. Por eso ven que está súper disminuida. Ya, luego tenemos también el conducto arterioso permeable, donde la sangre de la aorta pasa a la pulmonar. Esto disminuye el volumen diastólico. Perdón. Esto disminuye la presión telediastólica, telesistólica. Ok, estaba recordando. Sorry, bros. Este sería más o menos el que decíamos 60%, ¿sí o qué? Y bueno, entonces este aquí, al haber una baja la presión diastólica, aumenta la presión de pulso. Y aquí pues vemos que llega casi a 140. Y también llega hasta 40 de diástole, ¿no? Y luego tenemos, digamos, la insuficiencia aórtica, donde la válvula no se cierra, la presión diastólica es casi cero y literalmente no hay ni escotadura de lo que se cierra la válvula así y baja. Cierra válvula y baja. O cierra o... Sí. Pum, pum, no hay eso, ¿no? Son curvas. O también se les llama... ¿Dónde era? Pues que se llamaba conejo. Orejas de conejo. No, no era aquí, era en el tema del electrocardiograma. Entonces, pasemos. 3, 4. Hostia, tío, esta es la 3. Y esta es la 4, bros. Ah, no, esta es la 5. 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces hablamos de la transmisión del pulso. Aún queda bastante, así que vamos rapidito. Entonces, transmisión de pulso. Primero, ¿cómo se transmite el pulso? Algo que se llama el efecto de Winchcastle, donde se nos dice que primero se bombea el corazón, se hincha, y luego en la diástole la aorta envía. ¡Ay, chicos! ¡Se bajó el brillo!
Tía, ya, ya. Sorry. Entonces, por inercia, no se va de una, ¿no? No se va de una la sangre, primero va a la aorta proximal y luego a las distales. Tenemos diferentes tipos como que de velocidad de la transmisión de pulso. Esto es muy distinto al flujo. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? No sé en qué parte está. Aquí pues dice que la aorta tiene una onda de pulso 15 veces más veloz que el flujo sanguíneo. Hay que tener clara la diferencia entre flujo y presión de pulso. Ok, entonces tenemos diferentes como que tipos ¿cómo se dice? De velocidades. En la aorta es de 3 a 5 metros por segundo por su distensibilidad. En vasos grandes es de 7 a 10 metros sobre segundos y en pequeñas de 15 a 35 metros sobre segundos. ¿No? Digamos, ¿esto por qué? Porque, digamos, a menor complianza, mayor velocidad. Aquí está, mientras más alejado de la arteria, mayor velocidad. Porque más alejado, como les dije, hay menos complianza, por lo tanto habrá mayor velocidad. Ok, ya sabemos que velocidad es vuelta a distensibilidad por volumen. Por volumen. Y en los vasos grandes habrá un mayor volumen. Entonces, si digamos en los vasos grandes, como en la aorta, hay un mayor volumen, habrá mayor complianza y habrá una menor velocidad. Esto hablando de la aorta, ¿no? Porque es un vaso grande. 6-7. Hablemos de presiones. Primero, presión venosa central. La presión venosa central se le conoce como la presión de cero, la cual está ubicada, digamos, en la presión del ventrículo derecho, que es donde llegan y donde confluyen las venas sistémicas. Es la capacidad del corazón para bombear sangre hacia el exterior, hacia la periferia o hacia los pulmones en este caso, ¿no? Está regulada por, a ver, esta presión venosa central está regulada por dos factores: la capacidad del corazón para bombear a la periferia y dos, que la sangre fluya de la periferia al corazón, o sea, de ida y regreso, ¿no? Estos son pulmones. Y ya, digamos, lo normal es 0 milímetros de mercurio o -1 o +2. Y este -0 es igual a la presión barométrica, o sea, atmosférica. Y cuando desciende a digamos, cuando desciende a -3 o -5 milímetros de mercurio, puede ser porque el corazón es un corazón excepcional, o sea que bombea demasiado fuerte, o hay una hemorragia grave. Y digamos cuando aumenta a 20 o a 30 milímetros de mercurio, puede ser por una insuficiencia grave o una transfusión masiva. Esto también se da porque, digamos, el corazón está debilitado y no... Esto debilita el corazón y no pasa la sangre, provocando un corazón pues debilitado, ¿no? Sigamos hablando de la distensibilidad vascular. Entonces, ahorita ya hablé de la presión venosa central, hablemos de la presión periférica, venosa periférica, ya no central, ¿no? Entonces, primeramente, es cuando, a ver, cuando las venas grandes normalmente están dilatadas y tienen una resistencia de casi cero. Pero ¿qué pasa en una persona que está echada en decúbito? En este caso, existen puntos de colapso, ¿no? Donde la presión de afuera es mayor que la de adentro, o está como que verás. Estos puntos de colapso generan una resistencia en el cuerpo, o sea, constricción, un comprendimiento, comprimir, ¿vale? Es una comprensión, exacto, es una comprensión en los tejidos a nivel de las costillas o por presión barométrica o digamos a nivel axilar, acá, estas partes de aquí, ¿no? Bueno, en el cuello, cuando estás parado, sabes de por la presión atmosférica, ¿ok? Pero en las costillas y ese tipo de partes del cuerpo, donde las vénulas suben como que sube a una presión de 4 o a 6, ¿no?
Esto, obviamente este más 4 o este más 6 es mayor que el de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque esto genera el gradiente digamos, el gradiente que necesita la sangre de presión para que la sangre fluya. Entonces es muy importante que suba. Pero ¿qué pasa, vuelta, si el ventrículo derecho colapsa y se sobrecarga? Como dije, genera un colapso y genera un efecto dominó, que es cuando, digamos, hay una transmisión retrógrada y primero, la aurícula derecha se sobrecarga, ya dijimos, ¿no? Entonces ya no hay gradiente y la sangre que se acumula en las venas, la sangre se acumula en las venas y primero aumenta la presión en las venas cercanas al corazón y luego se expande, por eso también es efecto dominó. Luego, hablemos de la presión intraabdominal. En la intraabdominal, lo normal es una presión de 6 milímetros de mercurio, pero en situaciones, digamos, como de embarazo, obesidad, ascitis, significa líquido abdominal, la presión puede subir hasta 15 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y digamos, en el caso de las personas embarazadas, por eso se les recomienda alzar las piernas para que haya un mejor, como que, retorno venoso, ¿no? Otra cosa, la presión venosa de las piernas siempre va a ser mayor que la intraabdominal porque tiene que haber un gradiente para que pueda volver al corazón. Y algo que es recomendado, digamos, en obstetricia, es que las mujeres embarazadas, cuando, cuando estar en decúbito lateral izquierdo, para que la presión no caiga sobre la vena cava y si no caiga sobre la aorta, ya que la aorta tiene una pared muscular mucho más gruesa y puede aguantar. Entonces, pero esto estamos hablando de una persona, digamos en este caso, echada, ¿ok? Pero, y ahora la persona se pone de pie, ¿no? Se pone de pie. ¿Y qué pasa aquí? ¿No? En este caso, digamos, primero hay que saber que sube 1 milímetro por cada 13,6 milímetros de mercurio debajo del corazón. Perdón, cada 13,6 milímetros debajo del corazón, no mercurio. Esto tomando en cuenta el punto cero de referencia, que es la válvula tricúspide, la cual no es afectada por el cambio de posición y siempre va a ser de 1 a 2 milímetros de mercurio, ¿no? Dije, esto es en decúbito, ¿vale? Cuando la embarazada está así, ¡pum! Pero acá ya estás parado. Y otra cosa es que la presión va a aumentar por gravedad, ¿no? Esta se llama presión gravitacional o hidrostática cuando una persona está en bipedestación. Entonces la presión va a aumentar gradualmente desde arriba para abajo. Es como que cada vez va a pesar más, ¿no? Por gravedad. Entonces, miren, podemos ver que aquí en el brazo es más 6, pero en la mano es más 35. En el cráneo es menos 10. El cuello 0, porque está colapsado por la presión atmosférica. En el tórax, en el neumotórax, no, bueno, en el tórax también hay una presión negativa. Aquí está el 0 de la aurícula derecha. En, eh, en el, en el abdomen, en el tórax intratorácica la presión es de menos 3 a menos 5. Pero bueno, en el abdomen es de más 22, en el muslo de más 40 y en las piernas en más 90. Pero cuando caminas baja a más 20. El más 20 es lo normal, mejor dicho, porque siempre te estás moviendo. Pero cuando te quedas súper mega quieto, a los 30 segundos ya baja a más 90. Esto, mmm, antes de irnos para allá, ¿no? Digamos, hagamos un pequeño repaso. En el corazón, 0. En las manos, 35. Y digamos, en el cuello están igual a 0 por la presión barométrica, o sea, atmosférica, porque están colapsadas casi por completo. Y si está muy distendido puede indicar un fallo del corazón, como que algo está fallando. Y vuelta en el cráneo hay que tener mucho cuidado porque es negativa, parecido a la del tórax. Tiene una presión de menos 10 milímetros de mercurio. Y en la cirugía hay que tener mucho cuidado porque al ser negativa aspira y puede causar una embolia gaseosa mortal. En los pies lo normal es de más 20 al caminar porque estás moviéndote. Pero como dije, a los 30 segundos
llegas a más 90, cuando no te mueves nada. Y esto lo que provoca es que las piernas pueden llegar a inflamarse, perdiendo del 10 al 20% del volumen de la sangre en 15 a 30 minutos, provocando un síncope, o sea, desmayo, desvanecimiento, y que haya un menor retorno venoso por no mover los músculos y quedarte quieto, ¿no? Luego, como penúltimo tema, están las venas varicosas. Las venas varicosas se dan por un sobreestiramiento y que las válvulas no crezcan. O sea que la válvula está aquí, se engrosa, pues la válvula no crece, se queda bebé. Entonces, sabemos que es por incompetencia valvular, ¿no? Primero, ¿cómo se dan? Primero hay una mayor presión y la vena se protruye, crece. ¿Pero qué no crece? La válvula. Y esto puede producir edema, úlceras o gangrena. La fuerza, porque esto afecta, porque la fuerza que hace que suba la sangre al corazón es la bomba muscular. O sea, tú caminas y el músculo presiona la vena, así, y ¡pum! Se eleva sangre, ¿no? Y lo que hace que no se regrese es la válvula. Pues entonces, si no hay válvula, pues mal, ¿no? Lo recomendable para estas personas es que eleven las piernas. Si una persona tiene venas varicosas y está parada por varios minutos, se provocará un edema, lo que impedirá una correcta difusión en la piel y el músculo. Por último, vamos a ver los reservorios sanguíneos. El vaso libera 100 milímetros de mercurio, perdón, 100 milímetros. Funciona como reservorio de eritrocitos concentrados y aumenta el hematocrito a 1 o 2%. El vaso libera 100 milímetros de mercurio, pero son eritrocitos muy concentrados y tiene un hematocrito elevado de 1 a 2%, ¿no? El hígado libera cientos de mililitros, tiene el reservorio, casi el 25% de su peso. La vena abdominales tienen de 300 mililitros, milímetros o mililitros. El Google, ml es mililitros o milímetros. Mililitros. El símbolo oficial es ml o ml. Ambos se escriben igual, pero la letra L puede ir en mayúscula para evitar confundirla con el número 1. Bueno, pues creo que es lo mismo. Entonces, el plexo venoso da varios cientos de mililitros y el corazón y pulmones, aunque no son como que órganos reservorios como tal, igual. Ahí dice, no forma parte del sistema reservorio, pero tiene reserva. El corazón de unos 50 a 100 milímetros y en los pulmones de 100 a 200 milímetros, que al contraerse disminuye la presión. Ok. Entonces hablemos del vaso específicamente. El vaso tiene una pulpa blanca que tiene unos islotes de leucocitos. La pulpa blanca es como una fábrica, ¿no? Y los islotes es como un sistema reticuloendotelial. Y también el vaso tiene una pulpa roja que funciona como que tiene capilares permeables donde entra y funciona como una reserva de eritrocitos. La pulpa es un filtro de células viejas y el hierro es reutilizado. En una infección aumenta su tamaño. Google, cuando hay una infección en el cuerpo, ¿lo aumenta el tamaño el vaso o la pulpa del vaso? Cuando hay una infección, el órgano que aumenta de tamaño es el vaso esplenomegalia, específicamente debido a la actividad en la pulpa blanca. Vale, ¿Qué dice sucede que, en el dice vaso? que Pulpa. aumenta el tamaño del vaso como tal por la actividad que hay en la pulpa blanca, ¿no? Entonces, en una infección aumenta su tamaño, funciona como ganglio y aumenta su fluidez. Bueno, aumenta su eficacia para esto. Y acabamos el capítulo, pros.